Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Andri. El día de hoy estaremos hablando de la materia de arquitectura de computadoras de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estaremos profundizando sobre lo que es la arquitectura de una computadora, tipos de CPU, características, entre otras cosas. Los modelos de arquitectura de cómputo son las estructuras y principios que definen cómo se organizan y funcionan los sistemas de computación. Estos en los cuales están divididos en tres: las clásicas, las segmentadas y multiprocesamiento. ¿Qué es la arquitectura de computadoras? La arquitectura de computadoras es el diseño y la organización fundamental de los componentes en un sistema informático. En estos se incluye el conjunto de reglas y métodos que describen la funcionabilidad, la organización y la implementación de los sistemas informáticos. La arquitectura clásica sentó las bases de las primeras computadoras electrónicas y de tubos de vacío, influyendo aún en los diseños modernos de procesadores. Algunas características y consideraciones son: el programa de almacenado, que introdujo el concepto de almacenar tanto instrucciones como en la memoria de las computadoras, permitiendo una mayor flexibilidad en la ejecución de programas y facilitando la reutilización de recursos. La codificación de instrucciones, donde cada instrucción se representa mediante un código numérico específico, lo que simplifica la interpretación y ejecución por parte del procesador. Y el CPU dividido, que es la separación de la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, cada una dedicada a funciones específicas para el procesamiento de datos. Otro de los siguientes subtemas de la arquitectura de computadoras sería lo que vendría siendo segmentadas. La arquitectura segmentada se centra en mejorar el rendimiento a través de la ejecución paralela de múltiples etapas de instrucciones, que fueron popularizados desde los años 60 y optimizados con los procesadores RISC en los 80. Algunas de sus características más importantes incluyen el pipeline. Divide la ejecución de instrucciones en múltiples etapas secuenciales, permitiendo que varias instrucciones se procesen simultáneamente en diferentes etapas del pipeline. RISC se concentra en un conjunto reducido y eficiente de instrucciones, facilitando la ejecución rápida de cada instrucción en un solo clic de reloj de máquina. El objetivo principal de estas arquitecturas es aumentar la velocidad de ejecución de instrucciones sin incrementar la complejidad del hardware de manera desproporcionada. El último subtema de arquitectura de computadoras es el multiprocesamiento. El multiprocesamiento implica el uso de múltiples procesadores o núcleos en una computadora para ejecutar programas de aplicación de manera concurrente, mejorando significativamente el rendimiento más allá de lo que permite el pipeline tradicional. Sus aspectos más destacados son: simultaneidad de tareas, permite la ejecución concurrente de múltiples tareas o partes de un programa en diferentes procesadores, la escalabilidad de capacidad de añadir más procesadores según las necesidades de rendimiento, ofrece flexibilidad para manejar cargas de trabajo intensivas, coordinación y comunicación, que requiere mecanismos eficientes para sincronizar la ejecución de procesos y compartir datos entre los diferentes procesadores o núcleos. Las computadoras modernas son esenciales en nuestra vida diaria. Están compuestas por una serie de componentes electrónicos que trabajan en conjunto para garantizar su correcto funcionamiento. Entre otros componentes, destaca la unidad central de procesamiento, que incluye el microprocesador y la memoria central o memoria interna. ¿Qué es la CPU? La unidad central de procesamiento es el componente principal de cualquier dispositivo informático. Su función principal es interpretar y ejecutar la mayoría de las instrucciones que provienen tanto del hardware como del software del sistema. Cada vez que abres un programa, juegas un videojuego o simplemente navegas por internet, es la CPU la que está trabajando arduamente para asegurarse de que todo funcione correctamente. ¿Sabías que la CPU es comúnmente conocida como el corazón de una computadora? ¿Por qué? Porque es la parte principal encargada de realizar todos los cálculos y procesar la información. La CPU se encarga de leer y seguir las instrucciones de los programas y de realizar diversas operaciones, como matemáticas, lógicas, de control y de entrada y salida. Las arquitecturas de los procesadores determinan cómo están organizadas sus partes internas. Existen dos tipos principales de arquitecturas que son importantes: CISC
y RISC. Primero, tenemos la arquitectura CISC, que significa computación con conjunto de instrucciones complejas. Este tipo de arquitectura es utilizada por fabricantes como Intel y AMD. La ventaja de CISC es que puede ejecutar tareas complejas con un número reducido de instrucciones. Esto se logra gestionando muchas funciones directamente al nivel de hardware, lo que puede hacer que ciertos procesos sean más rápidos y eficientes. Por otro lado, tenemos la arquitectura RISC, que significa computación con conjunto de instrucciones reducidas. Esta es la opción adoptada por empresas como Qualcomm, Samsung y Apple. En RISC, las tareas se efectúan mediante un mayor número de instrucciones simples. Aquí, muchas funciones se delegan al software, lo que simplifica el diseño del hardware y puede mejorar la velocidad y eficiencia en la ejecución de tareas específicas. Los CPUs se pueden clasificar según características, como el tamaño de la ALU, la presencia del pipeline, la cantidad de núcleos. Primero, hablemos de los dual-core, que tienen 2 núcleos. Estos CPUs son capaces de manejar 2 tareas simultáneamente, como navegar por internet y procesamiento de texto. Luego tenemos los quad-core, que cuentan con 4 núcleos. Estos son ideales para tareas más intensivas, como la edición de fotos y juegos ligeros. Con más núcleos, pueden manejar más tareas a la vez de manera eficiente. Los hexa-core tienen 6 núcleos y ofrecen un rendimiento aún mejor que la multitarea fluida y aplicaciones pesadas como la edición de video y del diseño gráfico. Si trabajas con software exigentes, un hexa-core es una excelente opción. Por último, los octa-core, con 8 núcleos, están diseñados para tareas muy exigentes, como la edición de videos en alta resolución y los juegos de última generación. Con tantos núcleos, pueden manejar las aplicaciones más demandantes con facilidad. Los núcleos de una CPU ejecutan instrucciones y realizan acciones específicas, y su velocidad se mide en gigahercios. Cuanto más núcleos y mayor velocidad, mejor será el rendimiento general de tu computadora. Los aspectos más importantes que se debe considerar al elegir un CPU para tu computadora son los siguientes. Conjunto de instrucciones. Este término se refiere a las operaciones que el CPU es capaz de ejecutar. Es como el vocabulario del CPU, determinando qué tareas puede realizar y cómo las maneja. Frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj indica la velocidad a la que el CPU puede ejecutar sus acciones. Se mide en gigahercios. Cuanto mayor sea la frecuencia del reloj, más rápido podrá procesar las instrucciones. Número de núcleos. Los núcleos son como pequeños procesadores dentro del CPU. Tener múltiples núcleos permite que el CPU realice varias acciones al mismo tiempo, mejorando el rendimiento, la multitarea y la eficiencia en general. La memoria caché. Esta es una memoria interna del CPU que almacena datos para un acceso rápido. Funcionamiento. El trabajo del CPU se basa en un proceso de 3 etapas, que se repiten una y otra vez para manejar todas las tareas del sistema. Primero está la búsqueda del código de instrucciones. En esta etapa, el CPU lee una instrucción desde la memoria. Básicamente, está buscando qué debe hacer a continuación. Luego viene la decodificación. Aquí el CPU traduce esta instrucción en una acción específica. Es como si estuviera interpretando un mensaje y determinando qué paso debe tomar. Finalmente, en la etapa de ejecución, el CPU lleva a cabo la acción definida por la instrucción. Esto puede ser cualquier cosa, desde realizar cálculos hasta mover datos de un lugar a otro. Este ciclo de búsqueda, de decodificación y ejecución se repite continuamente para asegurar que cada instrucción del programa se ejecute correctamente y sin interrupciones. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué es la memoria? Pues, la memoria es un dispositivo capaz de mantenerse en 2 estados estables para representar un bit. Este bit es la unidad básica de información en la memoria, y muchas de estas unidades se combinan para formar un dispositivo de memoria completo. Las celdas de memoria están agrupadas en localidades que almacenan un número específico de bits, determinando por el ancho de la palabra del sistema. La memoria de un computador incluye tanto los circuitos internos como los sistemas externos de almacenamiento. El objetivo principal del diseño de la memoria es lograr gran capacidad, rápido acceso y bajo costo. Para optimizar el rendimiento, la memoria se organiza en una jerarquía de niveles. En este apartado vamos a explorar 2 categorías principales de memoria, ROM y RAM. Primero veamos la ROM, que significa Read Only Memory, o memoria de solo lectura.
La ROM es una memoria que solo permite la lectura de información, no se puede escribir ni modificar. Además, es una memoria no volátil, lo que significa que los datos se mantienen almacenados incluso cuando el dispositivo está apagado. Un buen ejemplo de ROM es el firmware de tus dispositivos, que es el software esencial para que funcione correctamente. Ahora pasemos a la RAM, o memoria de acceso aleatorio. A diferencia de la RAM permite tanto la lectura como la escritura de datos. Sin embargo, es una memoria volátil, lo que quiere decir que pierde su contenido cuando se apaga el dispositivo. Comenzamos con las características de la memoria caché. La memoria caché es mucho más rápida que la memoria principal, pero también es mucho más pequeña debido a su coste. Se encuentra cerca de la CPU o incluso dentro del chip del procesador. Por ejemplo, un procesador moderno puede tener varios megabytes de caché L3, comparado con varios gigabytes de RAM. Ahora hablaremos del funcionamiento de la memoria caché. La caché está organizada en 3 niveles: L1, L2 y L3. L1 es la más rápida y pequeña, integrada en la CPU. L2 es más grande que L1, pero más lenta. También puede estar en la CPU o cerca de ella. L3 es la más grande y lenta, compartida entre varios núcleos de la CPU. Principio de localidad. Utiliza el principio de localidad tanto temporal como espacial. Localidad temporal. Se refiere a la tendencia de ejecución en la que se accede a ubicaciones de memoria que se han utilizado recientemente. La localidad espacial. Los datos cercanos en dirección a los datos actuales son probablemente accesados próximamente. Políticas de gestión. Las políticas de gestión de la caché incluyen estrategias de escritura y reemplazo. Las estrategias de escritura, write-through y write-back. Estrategias de reemplazo. Algoritmos como LRU y FIFO. Finalmente, hablemos de las ventajas y desventajas de la memoria caché. Las ventajas son que la caché mejora el rendimiento del sistema al reducir el tiempo de acceso a datos e instrucciones. También reduce la carga del bus de datos y la memoria principal. Es como tener una agenda personal con las tareas más importantes a la mano, en lugar de tener que buscar en un archivo grande cada vez que necesitamos algo. Ahora, las desventajas. Una desventaja de la caché es su coste elevado por bit, comparado con la memoria principal. Además, su tamaño es limitado debido al coste. Para que te des una idea, es como tener una libreta pequeña para apuntar lo más importante. Pero si necesitas apuntar muchas cosas, la libreta se llena rápido y no puedes tener tanto espacio como un archivo grande. Este tema es crucial para entender cómo se comunican los dispositivos periféricos con la CPU. Dividiremos la presentación en 5 secciones principales: módulos de entrada y salida programada, entrada-salida mediante interrupciones, acceso directo a memoria y canales, y procesadores de entrada y salida. Comencemos con los módulos de entrada y salida. Para que un computador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. La unidad de entrada y salida soporta estas funciones, realizando las comunicaciones del computador con el mundo exterior a través de una variedad de periféricos. Como podemos observar, estos son algunos ejemplos de los periféricos. Los principales parámetros de los dispositivos periféricos son el ancho de banda, que es la cantidad de datos que se puede transferir por unidad de tiempo. Los dispositivos de almacenamiento y red proporcionan un gran ancho de banda. Latencia, que es el tiempo requerido para obtener el primer dato. La latencia de la mayoría de los dispositivos de entrada y salida es muy alta en comparación con la velocidad del procesador. A continuación, tenemos la estructura de un módulo de entrada y salida. Los datos transferidos desde o hacia el módulo se almacenan en uno o más registros de datos. Puede haber también uno o más registros de estados que proporcionan información sobre el estado actual. Un registro de estado puede actuar también como un registro de control, aceptando información de control de la CPU. La lógica del módulo interactúa con la CPU mediante un conjunto de líneas de control que utiliza la CPU para ordenar funciones al módulo, o por este mismo. El módulo puede también reconocer y generar direcciones asociadas con los dispositivos que controla. Cada módulo tiene una única dirección. Si controla más de un periférico, un único conjunto de direcciones.
El bus de direcciones es bidireccional para módulos de entrada y salida, que pueden actuar de máster del bus. Finalmente, el módulo de entrada y salida contiene lógica específica para conectar con el periférico que controla. Ahora hablaremos de la entrada y salida programada. Es la más sencilla de implementar, pero presenta el inconveniente de la pérdida de tiempo. El computador no realiza trabajo útil en el bucle de espera. Cada vez que la CPU quiere realizar una transferencia, entra en un bucle en el que lee una y otra vez el registro del estado del periférico, hasta que esté preparado para realizar la transferencia. El punto clave. Esto puede ser ineficiente, porque la CPU debe esperar hasta que el dispositivo esté listo para transmitir datos, usando intensivamente el tiempo y recursos del sistema. Imaginen estar esperando una página web que carga lentamente. Mientras tanto, no podemos hacer otra cosa en el navegador. Entrada y salida mediante interrupciones. El siguiente método es la entrada y salida mediante interrupciones. Aquí, en lugar que la CPU verifique constantemente el estado de los dispositivos, estos envían una señal de interrupción a la CPU cuando están listos para transmitir o recibir datos. Disponen de dos líneas, una de petición y otra de reconocimiento. El vector de interrupción es generado por el dispositivo que produce la interrupción. Utiliza un mecanismo de daisy chaining para transmitir la señal de reconocimiento. El dispositivo de entrada y salida genera la petición de interrupción activando INT. La CPU reconoce activando RIN. Los módulos que recibe RIN y no han interrumpido la transmiten al siguiente módulo. El módulo que recibe RIN y realizó petición pone el vector de interrupción N en el bus de datos. A partir del vector N, la CPU bifurca a la rutina de tratamiento correspondiente al dispositivo. Las prioridades. Interrupciones no vectorizadas. La prioridad la establece el software de consulta con el orden de recorrido de todos los dispositivos de entrada y salida, conectados a una línea. Interrupciones vectorizadas. La prioridad la determina el orden de proximidad a la CPU establecido por la línea de retorno de interrupción, es decir, se establece por hardware. Cuando existen más de una línea de interrupciones, la prioridad viene establecida por hardware en el diseño del procesador. En ocasiones, cada línea de interrupción tiene su propia señal de reconocimiento. Para minimizar el número de pines del chip dedicados a las interrupciones, las diferentes líneas pueden entrar codificadas a la CPU, siendo necesario el uso de un codificador externo. Las ventajas. La CPU puede realizar otras tareas y solo atenderá al dispositivo cuando se genere la interrupción, optimizando así los recursos del sistema. Es como hacer una tarea y solo detenerse cuando suena el timbre, avisándonos que tenemos un mensaje importante. Sin embargo, una desventaja es la posible sobrecarga de interrupciones. En sistemas con muchos dispositivos que generan interrupciones frecuentemente, la CPU puede verse inundada con interrupciones constantes, lo que puede reducir su eficiencia. Imaginen estar trabajando en un documento importante y recibir notificaciones de mensaje cada pocos segundos. Aunque cada notificación suele distraerte brevemente, la constante interrupción puede hacer que su trabajo progrese más lentamente y que pierdan la concentración. Pasemos ahora al acceso directo a memoria conocido como TMA. Este método permite a los dispositivos periféricos transmitir datos directamente a la memoria principal sin la intervención continua de la CPU. Cuando la CPU desee leer o escribir un bloque de datos, envía un comando al módulo DMA con la siguiente información. Petición de lectura y escritura. Dirección del módulo de entrada y salida indicado. La posición de comienzo en memoria en la que leer y se escribe. El número de palabras a leer o escribir. Una ventaja es que un controlador de DMA gestiona estas transferencias liberando a la CPU para realizar otras tareas. Es especialmente útil para transferencias de gran volumen de datos, como entre la memoria y los discos duros. Como ejemplo, imagina que cuando copiamos una gran cantidad de archivos en la computadora, y mientras tanto podemos seguir trabajando en otras cosas. Finalmente, hablaremos de los canales y procesadores de entrada y salida. Estos son dispositivos dedicados a la gestión de operaciones de entrada y salida de manera más eficiente. Para que un computador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera. Y para ello, debe existir una unidad funcional de entrada de información, capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Análogamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. La unidad de entrada y salida soporta estas funciones,
realizando la comunicación del computador con el mundo exterior. Los dispositivos periféricos que se pueden conectar a un computador se suelen clasificar en tres grandes grupos. Dispositivos de presentación de datos. Son dispositivos con los que interactúa el usuario, portando datos entre estos y la máquina. Por ejemplo, el ratón, el teclado, la pantalla o la impresora. Dispositivo de almacenamiento de datos. Son dispositivos que forman parte de la jerarquía de memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina. Por ejemplo, los discos magnéticos y cintas magnéticas. Dispositivos de comunicación con otros procesadores. Permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes. Por ejemplo, las redes de área local o global. Los dispositivos de adquisición de datos permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador y suelen incorporar conversiones de señales. ¿Qué son los buses? Los buses son conjuntos de líneas eléctricas que transfieren datos entre los diferentes componentes del sistema, permitiendo la comunicación entre la CPU, la memoria y otros dispositivos. Los tipos de buses. Buses de datos. Transporta datos entre la CPU, la memoria y otros dispositivos. Su ancho afecta la velocidad de transferencia de datos. Bus de direcciones. Lleva las direcciones de memoria desde la CPU a la RAM. Cada byte en la RAM tiene una dirección única para que la CPU pueda acceder a ella. Bus de control. Transporta señales de control entre la CPU y otros componentes para coordinar operaciones. Estructura de los buses. Los buses tienen varias líneas de comunicación paralelas. Líneas de datos. Transportan información. Líneas de dirección. Llevan las direcciones de memoria. Líneas de control. Transmiten señales de comando y estados. En una jerarquía de bus único, todos los dispositivos están conectados a un bus principal. Los datos viajan entre dispositivos a través de este bus compartido. Sin embargo, la competencia entre múltiples dispositivos por el acceso al bus puede causar congestión, lo que puede ralentizar las tasas de transferencia de datos. Aunque simple, un solo bus puede crear problemas de tráfico en sistemas ocupados. Jerarquía de buses. La jerarquía simple. Todos los dispositivos están conectados a un solo bus principal. Puede haber cuellos de botella por la competencia por el ancho de banda. Tu ordenador va lento, incluso cuando apenas lo estás usando. Hablemos entonces de la jerarquía de bus único en la arquitectura de ordenadores. Imagina una autopista concurrida, donde los dispositivos de tu sistema están conectados a una carretera principal. Los datos se mueven entre los dispositivos en este bus compartido. Suena sencillo, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Cuando varios dispositivos necesitan acceder al bus al mismo tiempo, se puede producir una congestión. También imagínatelo como un atasco en el tráfico. Esta competencia por el acceso al bus ralentiza las tasas de transferencia de datos. Si bien una jerarquía de bus único es sencilla y fácil de implementar, puede crear problemas de tráfico en sistemas ocupados. Así que la próxima vez que tu ordenador vaya lento, recuerda que puedes estar preparado para un atasco de bus único. Jerarquía de múltiples buses. Utiliza varios buses en diferentes niveles para manejar distintos tipos de tráfico de datos. Mejora el rendimiento y reduce la congestión. Buses locales conectan componentes específicos, mientras que los buses del sistema conectan los componentes principales como la CPU y la memoria. ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones son señales enviadas a la CPU por hardware o software para indicar que un evento necesita atención inmediata. La CPU pasa por su tarea actual, maneja la interrupción y luego retorna a su trabajo. Tipos de interrupciones. Interrupciones de hardware, generadas por dispositivos como teclados o temporizadores. Si tienes una mente curiosa, necesitas saber cómo reacciona tu computador cuando presionas una tecla. Vamos a sumergirnos al tema. Cuando pulsas una tecla en el teclado, se envía una señal de interrupción a la CPU. Imagina que es como un suave toque en el hombro que te dice: oye, mira esto. La CPU interrumpe lo que estás haciendo para entender esta interrupción. Es como detenerse a mitad de una frase para responder una llamada. A continuación, la CPU procesa la interrupción ejecutando una rutina de servicio específica. Esta rutina le indica a la CPU cómo manejar la pulsación de la tecla, ya sea abriendo un documento o escribiendo una letra.
Una vez hecho esto, la CPU vuelve a su tarea anterior como si nada hubiera pasado. Así que la próxima vez que presiones una tecla, recuerda el trabajo entre bastidores, que es lo que lo hace posible. Interrupciones de software, generados por instrucciones específicas en un programa como llamadas al sistema. Vamos a revelar los secretos de cómo tu CPU maneja los errores. No es magia, solo es una ingeniería brillante. Imaginemos esto, tu CPU está trabajando duro, ejecutando instrucciones, cuando de repente, ¡pum!, aparece una excepción o un fallo de página. ¿Qué pasa después? Se genera una señal de interrupción y se le envía a la CPU. La CPU frena lo que estaba haciendo y guarda su estado actual. Ahora es el momento de la rutina de servicio de interrupción. Esta rutina entra en acción para manejar la excepción o fallo de página, solucionando el problema lo más rápido posible. Una vez que todo vuelve a la normalidad, la CPU recupera su estado anterior y continúa con su trabajo, sin drama, sin problema, pura eficiencia. Interrupciones internas, generadas por la CPU como excepciones o fallos de página. Manejo de interrupciones. La CPU detiene la ejecución del programa actual, guarda el estado del programa, ejecuta una rutina de servicios de interrupciones para manejar el evento, restaura el estado del programa y continúa su ejecución. Y eso es todo. Espero que esta explicación sobre buses e interrupciones te haya sido útil y clara. Espero que hayas disfrutado este recorrido por este fascinante mundo de la arquitectura de computadoras. Recuerden que la tecnología está en constante evolución y siempre hay algo nuevo que aprender. Así que manténganse curiosos y sigan explorando. No olvides darle like al video si les ha gustado, suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos y activar la campanita para recibir notificaciones en nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.